9 de la mañana con 6 minutitos, inicia 7F Plus, la otra política. ¿Cómo has estado, mi querida Arepita? Muy bien, como siempre contenta. Gracias a todos los compañeros que se han portado muy bien conmigo el día de ayer. Espero que me traten así todos los días. ¿Qué te dieron de regalo? ¿Quién? No sé, pues acá en Pichincha Comunicaciones. Ah, bueno, me invitaron a un delicioso almuercito. Ya. Y después también se portaron muy bien. Muchos saludos, muchas felicitaciones. Pero tenemos la foto. Oiga, ¿sabe lo que...? Tenemos la foto de los regalos que te dieron. No. ¿No quieres? A ver, No, pero vos me ¿sabe qué? memeas, Espere. me haces bullying, me pones las fotos en la transmisión en vivo. ¿Y por qué yo no puedo hacer lo mismo? ¿Dónde está la equidad de género, compañera? Pero espérate, te muestro primero el regalo que ¿Qué me te dieron? hizo el angelito... ¿Cuál angelita? ¿Cuál de todos Guanuche, los- nuestro querido compañero. A ver. El Póngalo, genio de póngalo. los memes. Me A regaló ver. el meme del día. A ver, ponga el meme y ya después ponemos la foto de los regalos de la Sofi. Pues sí, ahí está, mira. ¿Conseguiste 42 fármacos esenciales de 128? El Ministerio de Salud Pública dice, ¿conseguí 42 fármacos? Sí, pero de 128, le dice el Ecuador. Y el Ministerio de Salud Pública, conseguí 42 fármacos. Buena. Es mejor cuando lo ven. Buena. Así es que les Es invito a mejor, darse una es vueltita. mejor verlo que contarlo, dicen ahí. Sí, pero no, Pero yo está sí muy les bueno, puedo, está yo muy sí les bueno. puedo contar otro. Este no es meme, este es de la vida real. Ya. Ayúdame, Estevitán, don Galán de Cuyuja. Ponga ahí la fotografía en la transmisión. Acá pagan todos. Todos. Nadie se escapa. A mí me memearon y me pusieron así, en vivo y en directo, mi meme diciéndome que me parezco al Jaime Bailey del pueblo. Y yo me reí, me mofé con Algunos ustedes. más, pero bueno, esos fueron muy espontáneos de nuestra audiencia, que además... No, el meme lo hiciste tú, no mientas, Arepita. lo hice. Tú también has sido buleadora, no te escondas. Ahí ya mismo sale por ahí los regalos de la Sofi el día de ayer. ¿Pero pasaste o no pasaste bien, Sofi? Sí, claro que sí, la verdad es que pasé muy bonito. ¿Disfrutaste de la compañía del Chimi? De todos, la verdad es que se portaron todos muy bien, muy lindos, aquí en Radio Pichincha y también por supuesto en mi casita, mis amigos se hicieron presentes, mucha gente que está en otros lugares, pero que gracias a la tecnología, aprovechando que funcionaba Facebook, pues pudimos celebrar también juntos. Vean, ya me aparece ahí en pantalla, rato menos pensado. Ya tenemos ahí en pantalla el regalo de la Sofi. Una cubeta de huevos No. y una fundita de chocolate le han dado Los de chocolates regalo. me dio el Adri. ¿Ya? Sí. ¿Y los huevos? Esos me los compré yo misma. Ah, igual regalo? que el pastel, dice. ¿Ves esos huevitos ya para que hagas pan? Dice, no tanta arepa, dice, ya para que vayas surtiendo un poquito. Bueno, ahí está, entonces me alegro que Sofi haya pasado excelente en su cumpleaños, que haya pasado chévere, bacán, champú, que haya disfrutado con todos los miembros de Pichincha Comunicaciones y por supuesto con su querida familia. Que sigas cumpliendo muchos más, Sofi, muchas bendiciones, buena vibra, buen viento, buena mar, si decides zarpar Sí, por me ahí. voy por ahí. No, aquí me voy a quedar. Bueno. 9 de la mañana con 9 minutos, ¿sabes qué? Carito me dijo algo muy bonito, me dijo que con el paso de los años, pues uno aprende a soltar las cosas que no le aportan mucho y a disfrutar del momento presente, de las personas que están, ¿Y a quién del soltaste? trabajo que uno está haciendo en este momento, y pues sí, creo que tiene toda la razón, y así recibo yo pues esta nueva vuelta al sol. Ya. Para compartir con todos ustedes y dar lo mejor que tengo. Pero bueno. cuenta quién soltaste o qué soltaste, qué Ay, piedras. por Dios, no sé, ¿por qué quiere que le cuente todo? Lindo, ¿no? lindo decir el pero refrán, pero no decir que solté. Yo, por ejemplo, te diría, yo solté el hecho de que ya no tengo pesos en mi vida hoy por hoy, porque pensaba en mi momento, en su momento salir del país, pero dije, no, este es mi territorio, acá me tengo que quedar, quería irme a seguir estudiando por ahí en otros lares, pero dije, no, yo quiero concentrarme en mi oficio, en mi profesión, así que decidí quedarme. Ya Eso veo. solté, por ejemplo. Ya, lindo. ¿Tú qué soltaste? No voy a decir, dice, se achola, ya, no le molestemos Pero más. más allá de lo que soltaste es el disfrutar el tiempo presente, y la verdad es que sí, yo estoy súper contenta de estar aquí, de compartir con ustedes, de compartir con toda nuestra audiencia de Pichincha Comunicaciones.
Nuestras frecuencias, por favor, señor Durán. A ver, póngale atención y mucho cuidado, queridos amigos, porque la 95.3, exactamente, para la capital de los ecuatorianos, 95.3. Escucharán bien, 95.3. 94.5 el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, Manabís de mis amores, y no se me escapa nada, no. ¿No? Sí, ahí están todos. Ahí está. Y también donde alcance la señal, ahí alzando la mano, si usted tiene por ahí algún aparato receptor. Si llegamos en la Amazonía, si llegamos en Cotopaxi, si llegamos en Imbabura. Y a nivel mundial, www.pichinchacomunicaciones.com.es, ahí estamos todo el tiempo. Ahí todo nos vemos. El tiempo. All time. Bueno, all time. vamos ya con el pajarito azul. ¿Qué dice Larry en esta mañana? Somos fieles al pajarito azul porque es el que no se cae cuando se va a Facebook, Instagram. Se puede y ir WhatsApp. todo menos el pajarito. Menos el dice. pajarito azul. Así A es ver, que aquí estamos con. suéltelo entonces. ¿Qué dice Larry? Ve, mi pana, el Tarzán de Bonsai, está emocionado y me escribe por interno y me dice: al fin pones buena música, ya ni hables, deja sonar esa canción. Y él estaba así bailando ahí. Chévere, mi panita. Está Acefú que no bailabas, ya tenías tú Acefú. A ver, ahora sí, Oiga, materia. pero no bailen demasiado, que estaba viendo las cifras de COVID-19 y se están incrementando nuevamente, caramba. así es que tampoco se vayan así como que de mucha No se fiesta, emocionen. sigan celebrando todavía algunas cositas por Zoom, algunas celebraciones todavía tienen que hacerse así, nada de reuniones masivas, por favor. Bueno, Ya. Dicho esto, vamos a revisar los tweets que hemos seleccionado para el día de hoy. Ahí está Pichincha en vivo, nos dice la ministra de Gobierno Alexandra Vela, asevera que durante el diálogo con la CONAIE encontraron 11 coincidencias y 5 diferencias. Ante esto plantearon iniciar mesas de diálogo para abordar esos puntos, pero Leonidas Issa habría quedado en definir el día. Eso fue lo que dijo la ministra Alexandra Vela. Y pues más allá de esas coincidencias y diferencias, quiero destacar algo que manifestó con respecto a un tema en específico, ¿no? Alexandra Vela, ministra del Ministerio de Gobierno, dijo: estuvimos de acuerdo en la necesidad de despetrolarizar la economía. Se llegó a un acuerdo también para acelerar el otorgamiento de créditos para los pequeños y medianos agricultores. ¿Cómo dijo? Despetrolarizar. ¿Qué es eso, hermano? ¿Con qué se come esa vaina? Bueno, Sí, yo también. ¿Cómo dice eso? Bueno. ¿y? sí, pero escuchemos lo que dijo para que chévere, no se le chévere. burle así Ya, nomás. chévere. Vamos entonces. Estuvimos de acuerdo en la necesidad de despetrolarizar la economía, de manera que el mecanismo, el sistema de desarrollo económico del Ecuador camine desde una propuesta que tiene un énfasis grande en el extractivismo, tanto de petróleo como de minería, hacia un modelo de desarrollo diferente sin el énfasis tan grande en el petróleo. Se llegó a un acuerdo sobre acelerar el mecanismo para el otorgamiento de créditos para impulsar el trabajo de los pequeños y medianos agricultores, de manera de lograr llegar a convertir en una realidad la propuesta de créditos al 1% de tasa de interés antes de enero del año 2022. Oye, sí, Galán de Cuyugel me escribió algo por interno, no lo puedo decir porque después me dicen que hago mucho bullying. Pero sí, yo suscribo tus palabras, hermano. Oye, Sofi. Pero más allá de, bueno, porque veo que hay quienes sí usan ese término, pero más allá del término, o sea, lo que está diciendo es que la economía no sea tan dependiente del petróleo. Sin embargo, la propuesta del presidente Lasso ha sido aumentar la producción petrolera en 8% a diciembre de 2021 y No eso es lo que, bueno, no solo que no lo ha cumplido, sino esa es su propuesta. Él cree que la economía debe seguir basándose en el extractivismo. Entonces, lo que se dice en una rueda de prensa son palabras a veces muy vanas, como el tema del 1% de los créditos, porque nosotros aquí hemos visto, les hemos mostrado este producto que tiene Ban Ecuador, que es plata del gobierno, plata del Estado, más bien, más allá del gobierno, que ofrecen a 11.25 a los agricultores, y no solamente eso, sino que lo
lo analizábamos, que dice que es una cooperación público-privada en la cual le garantizan el mercado a pues los monopolios de agroquímicos en nuestro país para que ellos sean los que les den los kits a los agricultores, que los agricultores no vean la plata siquiera, los créditos solo tienen que pagar el capital y el interés, como no, y al 11.25%, así es que del 1% no hay absolutamente nada y hasta el momento por lo menos esa no ha sido la opción que ha planteado el gobierno ni la política pública que ha planteado el gobierno. En conclusión, es un oxímoro. Yo incluso me atrevería, ¿me permite hacer una comparación con su venia, doña Arepita? Siga, por favor. Ya, siga. con la venia de doña Arepita voy a hacer la comparación. Se ha convertido en los últimos tiempos en un deporte esto de hablar piedras y hablar piedras por parte de los políticos. Incluso esta explicación, no sé si alcanza para decir explicación que hace la ministra de Gobierno, se compara mucho con lo que dijo en su momento la hermana de Cintia Viteri, la asambleísta Viteri. Yo no sé a qué hace alusión, porque como dijo Sofía, esto va en contrasentido de todo lo que propone el gobierno. Y a mí me parece que hay una constante en el gobierno nacional. El presidente de la República sale a decir una cosa y una semana, 2 semanas, un mes después, sus propios, subordinados o ministros de Estado, secretarios, directores, lo que fuese que integran su gabinete, lo desmienten. Y sus medios. Y sus medios, bueno, los medios no lo desmienten, ellos refuerzan las mentiras. Pero sus funcionarios sí lo desmienten. Fíjense lo que pasó con esto de la declaración de emergencia el 22 de julio, en el sistema penitenciario. Y a la final el presidente dijo se declara emergencia después de la masacre en las cárceles de la Tacunga. Posteriormente 2 semanas después sale Fausto Cobo a decir no hubo tal declaratoria. Entonces yo sí creo que eso nos tiene que llamar la atención, porque a veces yo siento, bueno, no a veces, me parece que el gobierno, frente a la incapacidad que tiene para apagar los incendios que ellos mismos generan, a lo que acuden es a la vieja confiable, tónica del gobierno anterior del señor expresidente Lenín Moreno, que es la improvisación. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes el material, saquen sus propias conclusiones. ¿Qué más tenemos, Sofi? Bueno, este siguiente tuit es aún más complejo de comentarlo. Inside Crime Español dice lo siguiente: Ecuador ha sido tradicionalmente un punto de transporte para el tráfico de armas con arsenales que se dirigen a Colombia, pero cada vez más algunas de estas armas se quedan en el país. Este es el estudio, la revelación que hace Inside Crime, esta página especializada en crimen organizado. Nosotros ya lo habíamos dicho, lo venimos planteando desde hace varios días. Un punto para nosotros. Sí, pues mencionando que en el Ecuador el crimen organizado está presente, pero que nos llamaba muchísimo la atención que dentro de los delitos que tienen que ver con el crimen organizado, el tráfico de armas sea el que más despunta, el que más está presente en nuestro país. Lo hemos dicho desde la semana anterior, pues un montón de veces, y lo hemos estado analizando, pero repasemos un poquito de lo que dice esta nota de Inside Crime. Dice: inteligencia militar ha revelado un flujo de armas desde Chile y Perú hacia Ecuador a lo largo de su frontera sur, lo que pone de relieve la importancia que ha cobrado el país en las nuevas rutas del tráfico de armamento. Una reciente seguidilla de decomisos de narcóticos, movido en parte por el refuerzo de los controles de las autoridades, confirma las sospechas de la policía de que Ecuador se ha convertido en foco del tráfico de armas en Sudamérica. La policía descubrió 10 rifles de grueso calibre en un decomiso de narcóticos realizado el 14 de agosto en Los Vergeles, Guayaquil. Las armas se mueven por Ecuador son importadas desde Chile y allí llegan desde Estados Unidos, Europa y Asia. Los traficantes las introducen ilegalmente por puertos chilenos desensambladas en cargamentos ocultos para evitar su detección. Un repunte en decomisos recientes de este tipo incluyó el hallazgo de 30 rifles AM-15 desarmados procedentes de Estados Unidos. Y bueno, el tema sigue, es bastante larga la nota, les recomiendo darse una vueltita por esta web y revisar. Y pues va en consonancia con lo que ya hemos dicho, ¿no? Así es. Se está incrementando o está presente desde hace tiempo ya el crimen organizado en nuestro país.
y es algo que las autoridades no nos están diciendo con claridad lo que está pasando y tampoco parece que lo están afrontando como debería. A ver, tal cual, Sofi, me parece que hemos tratado este tema ya en reiteradas ocasiones. Hemos dicho que no se trata simplemente de fetichizar, ¿no? El fetichismo de los medios de comunicación en torno a un enfrentamiento de bandas. Esto no es así, ¿ya? Pregúntense algunas cosas. Ayer ya hacía una revelación interesante en Punto Noticias uno de los guías penitenciarios que trabaja en el sistema. Y él decía que nosotros no tenemos nada que ver en los primeros filtros. Ayer yo cotejaba también con un ex coronel del ejército y le consultaba, ¿no? Le decía, mira esta situación. Me dice, pero históricamente ha sido así. La policía controla los primeros filtros. Y resulta que hace un par de semanas se detuvo también a un militar intentando pasar armas a la propia, al propio centro de detención de La Tacunga. Eso por un lado. Entonces vayamos ahí reflexionando un poco las estructuras, cómo se conectan. Ya lo decíamos nosotros también que un candidato a fiscal fue representante jurídico de un tipo que a su vez era el representante del narcotráfico italiano llamado La Camorra acá en el Ecuador. Un candidato a fiscal de la nación inscribió su candidatura en el Consejo de Participación Ciudadana. Ya decíamos también esto que lo revela también Inside Crime, conocimientos sobre el crimen, y esto es perturbador, porque no nos paran bola cuando nosotros lo decimos, Sofi. No sé si es porque somos chochólogos o qué, pero ya cuando lo dicen, digamos, desde el extranjero, de manera internacional, ahí sí empieza a generalizarse este tema. Pero yo te quiero agregar otra. Está hablando por lo de los papeles de Pandora, ¿no? Sí, que también sí. Aquí porque algunos no es poquitos medios lo han llamado como lo que es evasión fiscal, pero realmente no tiene penetración, que ¿no? El 1% de los medios de comunicación, si no tomamos en cuenta, claro, a los pequeños medios de comunicación o medios alternativos. Sin embargo, el medio estatal alemán, El País, un montón de medios extranjeros, pues están dando fuerte con ese tema, ¿no? Dándole, pegando golpes como duros. se dice vulgarmente, como a rata en balde, más o menos. Oye, pero te decía, casi me haces perder. Ya, volví. Les decía que yo incluso les aportaría una variable más, que es supremamente interesante y que el día de ayer en Espejo Libertario lo trataron con Fernando Carrión y Freddy Rivera, que es el lavado de activos. El lavado de activos, mamadera, cosa seria en este país. ¿Por qué? Porque se facilita, pues Colombia tiene pesos, Perú tiene soles, el Ecuador tiene dólares. Moneda de intercambio mundial. Entonces, por ahí también sería bueno dar pistas de cómo se van conectando estos. Y yo me atrevo a decir de cómo se conecta con el propio poder político. Porque, por ejemplo, una de las diferenciaciones entre la 'ndrangheta italiana y la camorra italiana es que la camorra logra capturar el poder político en los países en los que ha estado presente. La 'ndrangheta, digamos que no. Entonces hay que también hacer un rastreo minucioso de aquello. Y quizá va a ser uno de los aportes de nuestros especiales, porque nos estamos preparando para un especial. Nuevamente con usted, fíjese. No te cansas de verme todos los días. Un poco, no, mentira. No. Sí, me canso, dice. Pero es un trabajo que estará realizado, diseñado desde el Departamento de Noticias y por supuesto también en nuestra área. Así es que estén pendientes porque vamos a desentrañar todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y con esta problemática que se evidencia en las cárceles. Ayer precisamente, pues en el marco de la preparación de este programa, te cuento que estaba conversando con los familiares de una persona privada de la libertad que fue asesinada durante esta masacre en las cárceles de Guayaquil, en la penitenciaría. Y lo que me contaban, realmente un testimonio desgarrador, porque me decían que él estuvo 8 meses en prisión, sentenciado 8 meses a cumplir prisión, por quizá un delito menor, aunque los familiares dicen que realmente sienten que le sembraron este caso, pero bueno, estaba de todos modos 8 meses sentenciado y
Cuando cumplió 8 meses, pues no pasó nada. Ellos empezaron a tramitar la boleta de excarcelación y el juez simplemente ignoró los pedidos, los escritos y no le dio la gana, perdón la expresión por favor, pero no quiso despachar esta boleta de excarcelación a pesar de los continuos documentos que se estaban pues ingresando por parte de los familiares pidiendo que ya emitan esta boleta para que pueda salir a trabajar. Tenía un contrato de trabajo incluso para salir a trabajar, para reinsertarse en la sociedad y resulta que se murió esperando esta boleta de excarcelación por 4 meses. Yo te cuento. 2 días antes de esta matanza habían ido los familiares, la esposa, a dejar nuevamente un escrito a este juez que me dicen que incluso les pidió dinero para poder emitir, sí, la boleta de excarcelación. Eso te contó la fuente. La fuente, los familiares de esta persona privada de la libertad, y nos decían, pero nosotros somos pobres, nosotros ¿de dónde vamos a pagarle al juez para que nos emita la boleta de excarcelación? Entonces, además de pues generar esta difusión y ampliar este testimonio, estamos tratando de vincularles con abogados de derechos humanos para que puedan hacer las denuncias, porque la mayoría de esta gente que ha sido afectada, familiares de los privados de la libertad que fueron asesinados, no tienen los recursos para contratar un abogado y para ir primero a poner una denuncia en el Consejo de la Judicatura a este juez, que es responsable de la muerte de una persona que debió haber salido hace 4 meses. No tienen la plata para eso. Entonces, estamos tratando de vincularles ahí con abogados que sean defensores de derechos humanos para que puedan darles una manito y amplificar este caso. Este caso que detalla Sofi, te agradezco y creo que la audiencia también lo hace, permite a nosotros ver ni siquiera el otro lado de la moneda, es la moneda completa. ¿Y por qué digo esto? Porque en las redes sociales y en algunos comentarios que he escuchado, se construye un mensaje, un argumento ignorante, gaznápiro, poco sesudo, poca materia gris en ese argumento, que dice que se maten todos, cuando hay un profundo desconocimiento de la situación penitenciaria de este país. Entonces tienes acomedidos que no hacen periodismo, que hacen show, que lo que hacen es meterse en las cárceles y decir esto es un enfrentamiento entre las bandas delictivas. ¿Y qué pasa con los casos que citó Sofía? Yo les voy a contar otro que es también igual de perturbador. El día de ayer tuiteó Guillermo del Campo, él es docente de la UNEMI, maneja comunicación estratégica, digital y organizacional. Dice, hay personas buenas que por no tener dólares y un abogado están presos. Sí, en la fotografía aparece un señor, un adulto mayor, está vestido con una pantaloneta, descalzo, sobre una cama de concreto, con un colchón que se ve bastante incipiente y en BBD y seguramente tratando de alimentarse con algo, ¿no? Y dice, el señor se llama Iván Vaca, tiene 81 años. Profesor en la NAI por 50 años. Estaba en su carro en un semáforo, una moto se cruza el semáforo rojo y fallece una de las personas que iban allí. Ahora está preso. El señor está detenido con 81 años, cometió un error, las autoridades lo determinaron así, está detenido en este sistema penitenciario que vive una masacre total. Y voy a agregar algo más, él tiene 81 años, hay un amparo legal y jurídico que permite que a personas mayores, adultos mayores, que superen los 65 años, se les puede otorgar arresto domiciliario. Como el señor Chiriboga, ¿no? Efectivamente, como el señor Chiriboga. Pero la diferencia, ¿no? Él sí tiene plata. Y acá viene una diferencia bastante perturbadora para que la reflexionemos. Citaba el caso de la Camorra y de este señor Salvatore I. A él le dieron prisión domiciliaria. Este supuesto o presunto jefe de la Camorra en Guayaquil le dieron prisión domiciliaria por pedido de un candidato a la Fiscalía General del Estado. Así opera la justicia en nuestro país, para que ustedes dimensionen de lo que estamos hablando y abordando. Y él tenía 65 años, no 80 como el señor
adulto mayor que hoy está detenido y que quizá cometió un error, pero hay amparación legal y jurídica que permitiría que pueda tener arresto domiciliario. Esas son las historias de vida que hoy pululan en el sistema penitenciario y que hay algunos comedidos que no las cuentan. Así es, 9:31, avanzamos, revisamos el último tuit, lo hacemos rapidito porque ayer ya abordamos este tema. Dice El País, hubo un tiempo en que Facebook era sinónimo de innovación, éxito, vanguardia y hasta propósito social. ¿En qué momento se empezaron a torcer las cosas? Esto lo dice y hay una nota bastante amplia, pero en algún momento señala lo que ayer estábamos conversando, ¿no? De Cambridge Analytica a los niños de Instagram. Facebook ya tenía la reputación tocada antes de que se abrieran causas judiciales contra ella. El escándalo de Cambridge Analytica, revelado en 2018, cayó como una bomba nuclear. Una investigación periodística reveló que la consultora política Cambridge Analytica tuvo acceso a los perfiles de 50 millones de usuarios de Facebook que usó a favor de Donald Trump durante la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca en enero de 2017, y pues también se supo, según El País, que agentes se sirvieron de la red social más usada del mundo y mal usada también para interferir en estas mismas elecciones. Pero lo que hoy se está pues mencionando es que después del apagón que se dio hace 2 días ya, pues se ha puesto también sobre el tapete la denuncia de la ex empleada de Facebook que ha alimentado las últimas exclusivas de Wall Street Journal, según las cuales los ejecutivos de Instagram sabían que la red social de fotografías era tóxica para los adolescentes, pero aún así luchaban por captar su atención. Y pues aquí se menciona que inicialmente Facebook nació como una startup innovadora, que con el tiempo pues se fue convirtiendo en una empresa sin escrúpulos, y que también genera algunos temas que tienen que ver con el monopolio, porque han comprado todas las aplicaciones que podrían hacerle competencia y mantienen este control sobre los datos de todos los usuarios de las redes sociales. El mismo Instagram no les pertenecía, ellos lo compraron porque veían que era una competencia. Snapchat también, digamos, lo mataron a esta aplicación, y lo que hacen es mantener el monopolio de los datos y vendérselo a quienes pues pagan más. Antes de dar comentario a esto, querida Sofi, sí me gustaría dar paso a un comentario de un oyente que nos pide proteger la fuente. Él nos dice, el tema es que en Ecuador para obtener la libertad, para obtener la prelibertad, les piden a las personas detenidas 2 copias del expediente y trámites que son un absurdo, puesto que todos son documentos que dispone el Estado. Es responsabilidad del Estado mirar los tiempos y, si existe buena conducta, otorgarles el beneficio de la prelibertad. Yo creo que es momento de que empecemos a reflexionar sobre el rol que está cumpliendo la justicia ecuatoriana. Los nexos que podría existir en casos que son no perturbadores, son espeluznantes. La masacre de los periodistas de Diario El Comercio. Por ejemplo, por citar uno, los nexos que tienen los cárteles con las propias instituciones del Estado, entre ellas la justicia y los fiscales, y la propia policía y el ejército. Y frente a estas causas, ¿cómo ha logrado dirimir esos conflictos? Yo creo que hoy por hoy, el Estado no está cumpliendo ni con lo más básico. Y hay que empezar a estudiar estas estructuras y dinámicas del poder que han facilitado que los humildes vayan detenidos y los peces gordos sigan campantes en este océano de actividades ilícitas. Nada más. Perfecto. Bueno, vamos a una pausita, amigos. Enseguida regresamos con El que sabe, y también tenemos una pregunta para ustedes el día de hoy, así es que no se vayan, quédense en 7F Plus, la otra política. Así bueno, es. A ver, cuénteme, doña Arepita. Oiga, tenemos una preguntita. A ver, suéltela. Para nuestros amigos. ¿Qué opina sobre las revelaciones de los Pandora Papers que involucran al presidente Guillermo Lasso? Opción A. Qué bueno, es su plata. Ya, ojalá no digan eso, ya, ojalá no respondan eso. Opción B. La evasión de impuestos es inmoral. Ya, me gusta esa. Y la opción C.
según el pacto ético, no podría ser funcionario público. También me gusta esa. Yo le pondría incluso una opción de veras. A ver, porque es cuéntame para A, B, ver. C, ¿no es cierto? Sí, pero bueno. Ya, yo, no sé Ya, qué a piensan ver, ustedes. veamos. Yo le pondría que revele cuánto tiene y de dónde salió. ¿Les parece mi idea Muy o no les largo. parece? ¿Cuánto tiene y de dónde salió? Ya, yo le pondría esa. Ya ahí ok. pensemos de la síntesis, pero yo le pondría esa. Ya está bien, Ya, pero ya la bueno. vamos a lanzar en un ratito a través de nuestras redes sociales, así para que puedan contestarnos. 9:39. El que sabe, el día de hoy, No. pues nos quiere acercar un poquito a lo que ocurre en otros países con el tema de los Pandora Papers, más allá de lo que pasa en nuestro país, que bueno, ya hemos escuchado bastante, en Punto Noticias, 2 entrevistas que clarificaron muchísimo el tema. Si es que no las escucharon, pueden repasarlas a través de nuestras redes sociales, ya están colgadas, y también, por supuesto, el programa entero lo pueden disfrutar y perturbarse con él. Oye, a mí me gustó, a ver, va a ser, no sé si políticamente incorrecto lo que mejor es no que- lo diga, mejor no lo diga. Es que sí quiero decirlo, Yo sé lo que va a porque a mí me gustó la entrevista con Arauz, pero si yo digo me gustó, van a decirme correísta. Claro. Ya. Pero me gustó en el Sí, sentido de porque que lastimosamente en nuestro país se reduce Sí. todo a correístas y anticorreístas y no hay un análisis profundo de los temas, y lo que diga alguien que tenga cierta tendencia política, pues lo anulan totalmente, y eso no está bien. Entonces, yo quiero hacer esta salvedad ya para que vayan y consulten esa entrevista. No porque él haya sido el candidato, es que me gustó la entrevista. Me gusta porque el tipo tiene conocimiento, maneja esta materia y fue bastante lúdica con su intervención y reveló algunos datos que resultan que para los periodistas y los que intentamos hacer investigación se constituyen en pistas imprescindibles para seguir en la búsqueda de esto. De hecho, ayer yo le contaba a Sofi, conversaba con los colegas, porque siempre estamos ahí dándonos un feedback, una dinámica dialéctica es un poco esto. Y asustándonos con lo que leemos. Asustándonos con todo lo que vemos. Y decía, hay que seguir explicando los mecanismos de cómo operan esta evasión y cómo se convierten muchas empresas, sus gerentes, su paquete accionario o miembros de su paquete accionario ya no son personas de carne y hueso, no son personas naturales, no son seres humanos, no es la Sofía Montoya, no es del Andrés Durán, no es del Adrián Acosta, no es del Carlitos Minango, sino que salen inversión extranjera directa y adivinen de dónde, de Panamá. Ay, pensé que iba a decir de Cuyuja. No, él también puede estar ahí en algún listado. Sí, de por eso Panamá. digo, yo pensé que iba a decir, y se convierten en el galán galán de Cuyuja. Buena, Oiga, te salió. aquí hay una pequeña intervención de Gonzalo Torrico, que es periodista, que ha estado estudiando y es parte de este equipo que reveló lo de los Pandora Papers. A ver si lo podemos escuchar, porque él está en una entrevista y le dicen, bueno, pero esto de utilizar empresas offshore, paraísos fiscales, puede no ser ilegal. Y veamos Sí, lo que dice. Totalmente. Usted y los líderes señalados mantienen que no han actuado fuera de la ley. Usar paraísos fiscales, lo sabemos, no es en sí mismo un delito. Pero ¿por qué eleva las alarmas ese movimiento de bienes? Sí, buenas tardes. Sí, lo que tenemos que decir primero es que per se no es un delito, como bien dices, la creación de estructuras offshore, pero sí es importante resaltar de que este ecosistema, ¿no?, que se mueve en paraísos fiscales, que son lugares que exigen una muy baja tributación y que además tienen una legislación que favorece el ocultamiento de los verdaderos accionistas de las compañías, ¿no? Genera también una economía ilícita, ¿no? Así como tiene usos legales, también los criminales, los funcionarios corruptos, toda gente que comete crímenes suele recurrir a estas estructuras offshore en paraísos, ¿no?, fiscales, precisamente para que no se encuentre su fortuna, ¿no?, de las autoridades. Y lo que debe preocuparnos es que los políticos que están aquí mencionados son precisamente quienes están llamados a hacer los cambios, ¿no?,
en las propias legislaciones antielusivas. Entonces, esa es la principal preocupación, ¿no? Cómo es que los mismos líderes que están llamados a hacer los cambios, tienen Con esta pregunta, ¿cómo es que los líderes que están llamados a hacer los cambios son quienes están usando estas estructuras que tienen pues muchísima opacidad y que pues sirven para ocultar fortunas y también para mantener las estructuras del crimen organizado, tenerles la plata segura a quienes han hecho lavado de activos, se han involucrado en circunstancias que tienen que ver con la corrupción o con crimen organizado? Me parece válidos estos aspectos, baja tributación, por un lado, por otro lado, no exigen que se diga y se transparente quiénes son los accionistas de estas compañías, y se convierten en estructuras que estarían aguantando estas fortunas que provienen del crimen organizado y de la corrupción en muchos países. Ya, hay algunas cosas que creo que tenemos que decirlas y precisarlas en este, valga la redundancia, preciso momento. Perdón, lo que pasa es que tengo un paper que es una... puedo decir esta expresión, brutalidad, sí, la puedo decir sin problema. ¿Por qué digo? Porque poco se conoce en este país y en los países del sur global qué significan los paraísos fiscales, qué son los paraísos fiscales. Que es una mala traducción, ya lo habíamos dicho, es una mala traducción del inglés, no es en realidad paraísos fiscales. Paraíso fiscal no hace alusión a tax haven, que en realidad es refugio o guarida fiscal. Ese concepto creo que es más bonito, más preciso y mucho más dilucidador de lo que estamos viviendo, ¿ya? Porque resulta que la Sofi, hacer riqueza, esa es aniñada, ¿no? Es no sé, hacendada de Cañar. Ya, saca todas sus riquezas del Cañar, producto del trabajo que hacen sus obreros. Perdóname que te haga este ejemplo. Ya digamos que si eres la hacendada, ya que aspiras no a soy, eso. pero bueno, digamos. Ya, la Sofi es hacendada. Y producto de toda el trabajo que realizan sus obreros, porque ella tiene, digamos, hacienda que se dedica a producir caña de azúcar, me invento. Y producto de la venta de eso, porque está incipientemente industrializado, saca esos recursos, un porcentaje los destina a importación pagando el ISD, que es del 5%, y otro porcentaje queda en el extranjero. El Banco Central tiene la posibilidad de monitorear una sola transferencia al extranjero, al exterior, si es a través de una entidad financiera bancaria privada. Digo, el Banco Central sabe si ese dinero, si lo mandó el Banco de Guayaquil, digamos, a Manhattan, eso sabe. De ahí en adelante le pierde completamente el rastro. Algo similar pasa con las empresas, se pierde completamente el rastro. ¿Qué pasa si un porcentaje, producto del trabajo de los obreros de Sofi, va a parar en una guarida fiscal y no tributó y no tuvo la presión fiscal que es tan necesaria para que exista salud, educación, seguridad, defensa y todas las necesidades que hoy por hoy estamos teniendo en el Ecuador? Entonces yo creo que es un primer argumento que desmitifica este hecho de que es mi dinero, yo hago con mi dinero lo que yo quiero. Hay que volver a discutir el tema de la propiedad privada, y con esto no quiero decir que seamos comunistas. Ojo con lo que estoy diciendo, queridos amigos. ¿Quién produce en las empresas? ¿Quién produce la tierra? ¿Quiénes generan la tecnología? ¿Cuál es la base para que ese paquete accionario, esos socios que componen una sociedad limitada, anónima, lo que fuese, una empresa, puedan generar sus riquezas y sus ingresos, que, dicho sea de paso, a veces superan los $75,000 mensuales? Son los trabajadores. Y eso creo que, por ejemplo, para salir de los ejemplos latinoamericanos, lo entiende muy bien Suecia, lo entiende muy bien Finlandia, lo entiende muy bien Noruega, lo entiende muy bien Dinamarca. Por eso hay un impuesto tan fuerte a las herencias y a las sociedades en estos países.
Y eso redunda en beneficios para la seguridad social, para la salud, para la educación. Finlandia, por ejemplo, país en el que no existe educación privada, todo es público. Entonces, yo creo que una reflexión primero. Ya, bueno, vamos a revisar algunos casos, por ejemplo, el del señor Sebastián Piñera. Bueno, hasta los que no se pensaba que le reclamarían por esto, ya se están pronunciando en Chile, ¿no? Ha llamado la atención, pues, se le involucra en la compra-venta del polémico proyecto minero Dominga, que por su cercanía al archipiélago Humboldt, un conjunto de 8 islas e islotes que resguardan uno de los ecosistemas más ricos del mundo, viene generando controversia en Chile desde hace años. El mandatario chileno calificó de inaceptables los señalamientos de la investigación de Pandora Papers, pero revisemos los detalles, ¿no? Este proyecto es valorado en $2.500 millones, y Dominga incluye la extracción de concentrados de hierro y cobre. Se prevé que se construya a 16 kilómetros de la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, en el norte de Chile. Además de la creación de la mina de Tajo Abierto, el plan incluye la construcción de un puerto propio para exportar su producción y una desalinizadora para no utilizar la escasa agua dulce de la zona, según la empresa responsable, que es Andes Iron. Pero, ¿por qué se señala a Piñera específicamente? Según los estudios que se dan en torno a los Pandora Papers, la familia Piñera era la mayor accionista del proyecto Dominga hasta 2010, cuando Piñera llevaba 9 meses en el poder en su primera presidencia. Ese año, el empresario Carlos Alberto Delano, amigo de infancia de Sebastián Piñera, compró la participación de todos los otros socios por $152 millones. Parte de esa operación tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas. Allí entra esta guarida fiscal. Según la investigación de ISIC, la venta de la minera establecía el pago a 3 cuotas. El pago de la última cuota, por un valor de 9.9 millones, estaba sujeto a que no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizara la instalación y operación de la mina. El detalle es que la decisión sobre la demarcación de esa zona ambiental dependía, adivine de quién. ¿De quién cuenta? Del señor Sebastián Piñera. Aplausos. ¡Qué lindo! Dale a unos pesar aplausos, de la presión de los grupos ambientalistas, Piñera no implementó tales protecciones. Y ya dio vía libre para que pueda la empresa que compró las acciones ganarse $2.500 millones, ¿no? Así nomás, o sea, no estamos hablando de $1,000, de 2,000, no sé. Estamos hablando de $2.500 millones, de la extracción de la riqueza de un país, y para esto usan los paraísos fiscales. ¿Usted cree que este trato de pronto incluyó algo más que la compra de las acciones en $152 millones? Yo creo que lo que estás diciendo es súper importante, al menos en los países como los nuestros, América Latina. ¿Por qué razón? Yo creo que a estos Pandora Papers no hay que estirarlo tanto en el ámbito de la generalización. Es decir, tú tienes una variable determinante que evidentemente es que esto sirve para la evasión tributaria. Pero después tienes unas variables que son completamente diferentes a esa determinante, que viven de la propia dinámica interna de cada uno de los países. Y esto desmiente este discurso que dice: yo hice mi riqueza producto del sudor de mi frente y de mi trabajo. ¡Qué bestia! ¿Cómo han trabajado? ¿Cómo han trabajado, no ve? Porque en esas minas donde extraen oro, cobre, no es que van a trabajar pues los dueños de la mina, ¿no? Por si acaso. Y igual se nos habla en nuestro país y se habla de que la extracción minera, la industria minera va a sacar de la pobreza el país. Lo que estas empresas hacen es llevarse la mayor cantidad de recursos posibles del país y dejarte un poquito que son esas regalías y nada más. Pero bueno, lo miramos desde este punto de vista y ahí se muestra cómo se usan los paraísos fiscales. Se usan estas empresas offshore que ocultan quiénes son los accionistas de estas empresas y luego cambian de manos, crean incluso algunas empresas que son de papel, que son fantasmas solamente para ocultar a quienes realmente están detrás de la constitución de estas empresas. Este es uno de los casos, ¿no? Pero Pandora Papers también ha generado, que se visibilicen otros clientes de estos bufetes de abogados, como el bufet panameño Alcogal,
que creó 6 sociedades en las Islas Vírgenes Británicas para el abogado Oscar Aitken. ¿Quién es este señor? Las utilizó para ocultar el patrimonio de Augusto Pinochet y recibir pagos como intermediario en la venta de armamento. Ya. Luego de que en 2004 la justicia chilena comenzara a investigar estas sociedades, Alcogal debió dar explicaciones a la fiscalía, negando que sabía que el señor Aitken era un testaferro de Pinochet. No sabíamos, ¿no? Porque aquí es que no saben porque no preguntan nada, ¿no? O preguntan, pero dicen, bueno, vamos a hacer como que vimos de ladito nomás y no obtuvimos toda la información. Según uno de los socios de la firma, este ha sido uno de los episodios más incómodos en la historia de este buffet. Así lo detallan también los documentos publicados en Pandora Papers, esta investigación internacional de periodistas de investigación ISIG y cuyo capítulo chileno fue realizado por Zipper y Labot. Para los que no saben quién es Pinochet, fue acusado por crímenes de lesa humanidad, fue el mentalizador de el inicio del Plan Cóndor en América Latina, en esas dictaduras que arrasaron con las democracias a mediados de los años 70. Y yo creo que esto es importante tomarlo en cuenta, queridos amigos, porque no ha sido pues producto del sudor de mi frente y del trabajo limpio de mis manos, porque incluso si vamos Pero 17 años apropiándose de recursos de un país, desviándolo a paraísos fiscales y después poniéndole en estas sociedades para proteger el patrimonio, entre comillas, de sus familiares, porque ya pues el señor ya no está y lo que hacen es disfrutar de las fortunas, los herederos, que luego simplemente creen que nacieron ricos porque era el destino. Así es, yo creo que esto tiene que quedar completamente claro, o sea, esta es una idea central en todo este entramado, que quizá no se profundiza tanto sobre este tema, pero es muy importante que lo tomemos en cuenta. Donde pone la plata el presidente Lasso, el presidente Piñera, Kuczynski, el secretario del ámbito fiscal de Colombia, el ministro de Hacienda, etcétera, etcétera, incluso Jaime Durán Barba y una serie de personas que han sido vinculadas a este entramado offshore, es también donde ponen personas como el narcotraficante Rafael Amato y el terrorista también Delfo Zorzi. Entonces, puede que no sea ilegal, dicen algunos, yo no sé, o sea, está también el testaferro de Pinochet, de Pinochet, o sea, para que ustedes se den cuenta, queridos amigos, y dimensionen este tema. Pero lo curioso es que cuando salta todo esto, lo que hacen es decir, se cerraron las 6 sociedades offshore que mantenía con ellos, eso es lo que dice el bufete de abogados. ¿Y qué pasó con la plata? ¿Le devolvieron a la gente la plata? Lo mismo Me que dice Lasso. deshice de las offshore. ¿Y a dónde fue a parar la plata? Lo mismo que dice Lasso. Y yo les voy a contar algo que lo reveló Diario El Telégrafo en el año 2017. 2017, es decir, esto no es nuevo. 2017. Y cuando se estudiaba a la propia constitución de la empresa de Banco del Guayaquil, por ejemplo, en 2017 se reveló que Andean Investment, dueña a su vez del Banco del Pacífico, y a través de su principal accionista, Banco del Guayaquil, perdón el lapsus, y principal accionista de MultiBG, incrementó su patrimonio de 1 a 31 millones. ¿En qué contexto? En pleno feriado bancario. Todavía no se esclarece qué ha pasado con eso, pero yo sí quiero decirles algo. Después de la crisis del sistema financiero a finales de del siglo XX, se constituyeron los famosos CDRs, ¿sí? Los certificados de depósito reprogramables que tenían los bancos para darles a los perjudicados por la banca y poder devolverles. Eso, si Sofía perdió $5,000 o yo perdí $5,000, se los llegó a cotizar por el 30% del valor. ¿Y quién se quedó con ese 70% de la pregunta? En ese contexto... Claro, porque el Banco Central se comprometió a pagarles al precio completo, 100%. ¿No? En ese contexto, queridos amigos,
es que incrementa su patrimonio de 1 a 31 millones de dólares, aunque hoy Arauz dijo que es más de 40 millones de dólares, entre 1999 y 2001. Y de eso nadie dice absolutamente nada. Lo que Otra pasa pregunta. es que estas definiciones del trabajo también hay que plantearlas, ¿no? Porque dan a entender como que los agricultores que se sacan el aire no son trabajadores, y realmente ellos son los que hacen trabajo. Los profesionales que pues andan un camino para formarse, para generar conocimiento, para tener en algún momento una empresa y poder tratar justamente a sus trabajadores. Esa es la gente que trabaja en nuestro país, no los que especulan, los que utilizan y cambian las reglas del juego a través de la política para luego acumular toda la plata, quitarle toda la plata a la gente que ha trabajado durante toda su vida. Yo les quiero compartir un paper que es alucinante, es una obra porque te explica de pu a pa lo que está pasando con este tema de los paraísos fiscales. Ahí lo compartí en YouTube. Y trata el tema de la evasión tributaria y las implicaciones a nivel global. Es un estudio de la Universidad de Ciencias de la Vida de Noruega, de la Universidad de Copenhague, de la Universidad de Berkeley en California. ¿Qué dice este estudio? En conclusión, el 10% del PIB mundial está depositado en este agujero negro llamado refugio fiscal. Con eso nada más, nos despedimos. Ustedes y solo ustedes tienen las conclusiones. Nos vamos, amigos, que tengan una muy buena mañana. Estaremos mañana precisamente a las 9 en punto con más de 7F Plus, la otra política.